Autoconocimiento para la transformación con Milka Sosa. Estoy enojada. No me hables. Lo mejor que pudiera pasar es que se diga. Sin embargo, es difícil que sea verbalizado. Por lo general nos damos cuenta de que la persona está enojada por la cara, porque se mueve de una determinada manera, y es entonces cuando aparece la pregunta inevitable: ¿qué te pasa? Ante la respuesta obvia, nada. Y el desencadenante de desencuentros que eso trae. Ese nada, lejos de ser ausencia, es exceso sin forma. La realidad es que necesitamos hablar de los 5 errores que debemos evitar y de las responsabilidades que tenemos como ya sea los protagonistas del enojo o los receptores del enojo. Al finalizar este podcast, vas a tener claros cuáles son los errores a evitar, cuál es la razón, qué es lo que provocan, y vas a tener en claro 3 responsabilidades que tenemos si somos nosotros los que estamos enojados y 3 responsabilidades que tenemos si somos los receptores del enojo de alguien más. Hablemos de estos 5 errores. ¿Cuáles son? Los 5 errores son: exigir respuestas cuando la emoción todavía no está ordenada, confundir silencio con desinterés, interpretar desde la herida propia, forzar acuerdos sin validar la emoción y querer resolver el vínculo cuando el sistema nervioso está activado. Las 3 responsabilidades de las que vamos a hablar en el caso de quien está enojado es la responsabilidad de hacerse cargo de su propio estado de ánimo, de su propio estado interno, el poder pedir tiempo de forma explícita y el poder volver cuando la persona está lista para poder conversar. Y en el caso de que seamos los receptores del enojo de alguien más, la responsabilidad de interesarnos sin invadir, de dar tiempo sin castigar y de crear disponibilidad real para el reencuentro. Teniendo esto en cuenta, y antes de desmenuzar parte por parte este tema, quiero invitarte a suscribirte a este canal. También al canal de WhatsApp, conocer nuestra web, los links están en la descripción. Desmenucemos este tema juntos en este podcast. El enojo aparece muchas veces antes de que sepamos exactamente qué es lo que nos dolió, qué necesidad quedó insatisfecha, qué límite interno fue cruzado. El enojo rara vez es la emoción raíz. Por lo general, suele cubrir emociones mucho más vulnerables, como por ejemplo la tristeza, el miedo, la decepción, la sensación de desvalorización o la sensación de no pertenecer. El enojo protege. Es un guardián emocional que aparece cuando algo importante está en juego. Por eso, cuando se lo ataca o invalida, la persona se cierra más. Y cuando se lo escucha, el enojo se transforma. Desde la programación neurolingüística decimos que la emoción precede al significado consciente. Primero el cuerpo reacciona, después la mente intenta ordenar, pero esto lamentablemente no se hace solo, a menos que dirijamos nuestra mente para poder atender lo que estamos sintiendo. Y la mejor manera de hacerlo es encontrar las preguntas correctas. ¿Qué me enojó exactamente? ¿Qué mensaje trae este sentir? ¿Qué necesito atender, corregir, cambiar o expresar con más claridad? A nivel neurológico, el enojo activa sistemas de defensas. Esto ocurre de manera espontánea, mientras la corteza prefrontal, la que pone palabras, orden y sentido, queda momentáneamente en segundo plano. Por eso, sentimos primero y entendemos después. Sin embargo, el entendimiento está condicionado por la decisión de resolver, atender o escuchar el mensaje del sentir. Frente a una situación que activó en nosotros dicha emocionalidad, hay que recordar que la responsabilidad emocional es de a dos. El enojo no ocurre en el vacío, aparece en un vínculo y por eso su cuidado también es vincular. Cuando uno se enoja y el otro recibe ese enojo,
es importante tomar conciencia de que ambos tienen un rol activo, aunque distinto. Hablemos un poquito de la responsabilidad del protagonista del enojo, quien siente y expresa el malestar. La primera responsabilidad que tiene quien está enojado es hacerse cargo de su propio estado interno. El enojo es propio. El otro puede haber sido el disparador, pero la emoción ocurre dentro. Desde la responsabilidad madura, en lugar de usar ironías como, ¿todavía preguntás? O decir, vos me hacés enojar, voy a comunicarme con ánimos de solucionar, diciendo, estoy enojada o siento enojo. Dame un momento, por favor. Este cambio de lenguaje modifica todo el mapa interno. Comunicar el malestar, aunque aún no esté definido, evita silencios eternos, interpretaciones equivocadas, respuestas duras innecesarias. Una segunda responsabilidad a tener en cuenta es pedir tiempo de forma explícita. Y esto es autorregularse. Necesito un rato para ordenar lo que siento y después hablamos. Aquí se cuida la emoción propia, la del otro y la del vínculo. Una tercera responsabilidad que necesitamos tener en cuenta si somos nosotros los que estamos enojados es volver cuando estemos listos para hablar. Esta es la parte más olvidada y más importante. Demostrar responsabilidad real. Si pedí tiempo, entonces regreso. Porque volver cierra el ciclo emocional y genera confianza. El enojo, que vuelve transformado en palabra, repara, sana, fortalece. Sin embargo, decíamos de que aquí hay responsabilidad de ambas partes. En este caso, hablemos ahora de la responsabilidad del interlocutor, de quien recibe el enojo. En este caso, lo más importante es la actitud de interesarme sin invadir. Es interés genuino. Ese es el que acompaña. La segunda responsabilidad en este caso es dar tiempo sin castigar. Es evitar confundir dar tiempo con indiferencia, o con distancia emocional, o con silencio hostil. Dar tiempo es presencia tranquila. Tómate tu tiempo, yo sigo disponible. Eso baja las defensas y genera seguridad emocional. Y la tercera responsabilidad que tenemos si somos receptores del enojo de alguien más es crear disponibilidad real para el encuentro. Disponibilidad no es solo tiempo, es actitud y debemos tenerlo en cuenta. Hablemos ahora de los errores, desmenucemos los errores que es necesario que evitemos para evitar fragmentar el vínculo. El primero de los errores decíamos que es exigir respuestas cuando la emoción todavía no está ordenada. Decime ahora qué te pasa. La emoción todavía está en el cuerpo. Forzar palabras en este estado genera confusión o ataque. Y la consecuencia de eso es que la persona dice algo que no siente del todo o se bloquea y se cierra. El segundo de los errores que necesitamos evitar es confundir silencio con desinterés. Si no hablas es porque no te importa o porque no te importo. La realidad emocional es que el silencio muchas veces es autorregulación, no indiferencia. En programación neurolingüística diríamos que la persona está procesando la experiencia interna antes de mapearla en palabras. El tercer error que debemos evitar es interpretar desde la herida propia. Siempre haces lo mismo, nunca se puede hablar con vos. Este error frecuente de escuchar desde el pasado en lugar de escuchar desde el presente activa filtros perceptivos como las generalizaciones y distorsiones, y el diálogo deja de ser diálogo para convertirse ahora en defensa o en contraataque. El cuarto de los errores que es indispensable evitar es forzar acuerdos sin validar la emoción. Bueno, ya está, no es para tanto.
es una pavada. El problema aquí es que lo que se invalida se acumula. La emoción ignorada vuelve amplificada. Primero, necesitamos validar la experiencia. Luego, buscar solución. Y el orden aquí sí importa. Y el quinto error, que es indispensable evitar, es querer volver al vínculo cuando el sistema nervioso está activado. Las conversaciones importantes nunca se deben llevar adelante en medio del enojo, el cansancio o el estrés. El cerebro en alerta no negocia, se defiende. Un error común es creer que más palabras en ese estado van a generar claridad, cuando en realidad generan escalada en la emocionalidad. Forzar la comunicación es confundir velocidad con profundidad. Las conversaciones que sanan no son las que respetan el tiempo, las conversaciones que verdaderamente sanan son las que respetan el tiempo interno del otro. Comunicar es más que hablar y escuchar es más que hacer silencio. Comunicar es hablar cuando el otro puede y está dispuesto a expresarse. Y escuchar es buscar comprender lo que ese otro tiene para decir en lugar de querer defendernos o responder. Sí, quiero que guardes esto. Anótalo, hacelo un cuadrito. Es indispensable que comencemos a escuchar para comprender lo que el otro necesita expresar en lugar de escuchar para responder o para defendernos. Cuando el enojo se define, entonces deja de gritar. Deja de haber un grito interno. Cuando ese proceso se respeta, el enojo se convierte en límite, en pedido, en conversación adulta. Y ese nada del que hablábamos antes, a veces suele significar, no sé todavía cómo decirlo, o suele significar, si hablo ahora voy a lastimar, quiero evitar discutir, me siento insegura para expresar lo que siento. Ese nada es una pausa emocional. En programación neurolingüística diríamos, la experiencia interna todavía no es codificada en lenguaje, todavía no ha sido puesta en palabras. Comprendiendo estos puntos, ahora el famoso nada se transforma en ahora sé cómo decirlo. ¿Podemos hablar? Dan Roan dijo, quien mejor define el problema es quien tiene más probabilidades de resolverlo. Esa es la verdadera fuerza de la claridad. Y esa claridad es la que es indispensable que tengamos con nosotros y con nuestra pareja o con la persona que sea que estemos enojados. Pero la claridad empieza por atender lo que nos pasa internamente, a cada uno de nosotros, desde adentro. Busca esa claridad. Espero que estos puntos que hemos conversado el día de hoy, a modo de resumen, las 3 responsabilidades que cada quien tiene a la hora de poder expresarse y los 5 errores que es indispensable que evitemos, hayan sido luz en tu camino de la comunicación. Suscríbete a este canal, también al canal de WhatsApp. Conoce nuestra página web, los links están aquí en la descripción. Nos vemos en el episodio siguiente.